Perfecto, entonces le damos la palabra al compañero Nicolás. Oye, como yo hago parte también un poco de los organizadores, la idea es darle la palabra a Nicolás durante unos 40 minutos para que presente un poco el trabajo y el título mismo de la temática, los pilares de la prisión política en Chile, y después haríamos unos 50 minutos preguntas-respuestas. Perfecto. Bueno, parto entonces, muy agradecido por la invitación. Solo una precisión, yo fui parte del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, eso no de la Defensoría Popular, pero conozco a los compañeros y a las compañeras de esa organización. Yo, como me presentaron, vengo litigando hace como ya 10 años, un poquito más, en causas de prisión política. Y en parte me ha tocado vivir todo el proceso de lucha antirrepresiva que desde el 2011, por lo menos ya en mi proceso de titulación hasta ahora, me ha tocado ser parte, ¿no? A ver, un segundo, que me están haciendo un pregunta. Ya, que el Zoom me está mandando un mensaje de en qué idioma está hablando. Entonces, yo he sido parte de ese acumulado histórico, lo digo también porque mi experiencia justamente hice relación desde el 2011 en adelante hasta el 2019. Hay un proceso de acumulación fuerte de lucha que desencadena en el 18 de octubre del año 2019 y todos los eventos que han sucedido con posterioridad, ¿no? Eh, Mi participación en el fondo como activista viene desde antes, obviamente, pero hablo de ese periodo porque es un periodo muy trascendente para entender también todas las reformas que ha existido, que se han dado en el marco de- del Estado, ¿no? De nuestro país. Y el nombre de esta reunión, en el fondo, hablar de los pilares de la prisión política en Chile, tiene que ver con que por lo menos en relación a mi experiencia, y esto es mi posición, es la posición también de mi organización, eh, pero obviamente es una posición, es muy debatible. Nosotros creemos que en Chile existe un Estado contrainsurgente que se ha macerado por muchos años en nuestro país. ¿M? Es decir, es un Estado que contiene una batería de normas estructurales y de prácticas que se han ido perfeccionando y aplicando durante distintos gobiernos desde el siglo XX hasta ahora, y que pueden configurar esta idea de que también en cuanto a prácticas existe un dispositivo normativo que busca aplacar y castigar la protesta social y popular y a quienes se rebelan contra este sistema de una manera más grave que asegure su prisión por largos años. ¿M? Y por eso hemos hablado acá en el conversatorio, me refiero como título, de estas normas, ¿no? Porque el recorrido que uno puede hacer histórico y dogmático en relación a la ley de seguridad del Estado, a la ley de control de armas y a la ley antiterrorista, nos permiten dar cuenta de esta idea nuestra, ¿no? Del Estado contrainsurgente. En qué momento histórico respondió cada ley y cómo se han ido aplicando en el tiempo. Porque una de las cosas que uno puede constatar eh, con objetividad es que estas normas, estas tres normas centrales, hay muchas más obviamente que tienen un carácter represivo y contrainsurgente, pero estas normas centrales se han ido aplicando en el tiempo de manera indistinta por los gobiernos, se han ido perfeccionando y a pesar de ciertos vicios históricos que uno podría ver de legitimidad, se mantienen vigentes en nuestro país. ¿Mm? En este sentido, la Ley de Seguridad del Estado, ustedes las deben haber escuchado varias veces en su experiencia personal, eh, pero también en las distintas coyunturas, ¿no? La Ley de Seguridad del Estado es una ley que viene del año 58, de 1958, y responde a una coyuntura específica de
un alzamiento popular producido en el año 57, principalmente el 2 y el 3 de abril del año 57, en razón de una crisis económica que existía importante en el gobierno de Ibáñez, en el segundo gobierno de Ibáñez, desencadenó una protesta social muy fuerte, parecida a la del 2019, en razón de el alza del pasaje, que derivó en protestas masivas y en una respuesta del Estado también muy similar a lo que ha pasado durante tantos años, que es que sacó a los militares a las calles, declaró el estado de sitio y se mataron, asesinaron a más de 20 personas. Y después de este contexto es que surge la Ley de Seguridad del Estado. La Ley de Seguridad del Estado viene a responder a una serie de protestas populares que se estaban dando en ese contexto y antes, ¿no? Por ejemplo, ya en los años 30 empiezan a existir las primeras normas que van a cristalizar después en la Ley de Seguridad del Estado. En el gobierno de Dávila, por ejemplo, ya se hablaba de una suerte de enemigo interno que en ese año respondía a los grupos anarquistas y en las sociedades de resistencia combatían y también eran parte de la protesta social. Pero ya en el año 58 surge esta norma, eh, y es una norma que siempre ha sido muy criticada por los autores de derecho penal. En particular, una de las profesoras que en Chile ha escrito bastante sobre esto es Mirna Villegas, porque en términos simples es una norma que está orientada a castigar la protesta social, que lo que hace es que determina penalidades mucho más altas para ciertos hechos que son simples para el Código Penal o las leyes normales, podríamos decir, no excepción, y que a su vez facilitan la prisión preventiva como una herramienta cautelar desproporcionada en relación a ciertos contextos, ¿no? Además establece tipos penales que en materia del derecho penal son muy amplios, por lo tanto pueden abarcar distintas situaciones y no permiten en el fondo restringir a las conductas más específicas que podrían de alguna u otra manera ser sancionados por esta ley. Pero a pesar de que esta norma tiene toda esta crítica y este contexto histórico muy claro, es una norma que se ha mantenido en el tiempo, que en distintas coyunturas se ha aplicado. Por ejemplo, en la dictadura se aplicó bastante, ¿no? Pero no solamente en la dictadura, y eso es lo más complejo, sino que en los sucesos que vienen del 90 en adelante también, no solamente los grupos políticos militares que resistían en los años 90, parte de la Coordinadora Subversiva por la Patria Popular, sino que en particular al pueblo mapuche. Eso a finales de los años 90, ya cuando se produce una reactivación de acciones directas y otras cosas más en el sur, y con el pueblo mapuche, se empieza a aplicar esta ley. De nuevo, a pesar de todo este contexto histórico que tiene. Y podemos ver que esta ley también se hizo tristemente famosa por los presos de la revuelta, ¿no? En el año 2019, esta norma se siguió aplicando, permitió la prisión preventiva de ciertas personas que fueron parte de la protesta social. Por ejemplo, podemos dar el caso de eh, este chico que era profesor de matemáticas, si no me equivoco, que por pegarle una patada a un torniquete, que es algo que en materia penal no tiene mucha relevancia, derivó en una prisión preventiva bastante extendida, ¿no? O a jóvenes del movimiento juvenil Lautaro, que también, por unas barricadas, derivaron en una prisión preventiva bastante extendida. Y no solamente eso, sino que hoy también se ha hecho tristemente famosa nuevamente esta ley de seguridad del Estado, porque ha sido la que ha permitido la condena más larga en cuanto a años que se dio en el contexto del juicio de Héctor Yaitul, ¿no? Es una norma que no solamente penaliza, y esto es bien interesante, acciones, sino pensamientos, ¿no? En particular en el caso de Héctor Yaitul, en virtud del artículo sexto de la Ley de Seguridad del Estado, se aplicó por apología a la violencia, o a doctrinas violentas para conseguir fines políticos, ¿no? Lo cual contraviene derechamente la libertad de expresión y eh, incluso va mucho más allá de normas que son criticables en Europa en el contexto de disposiciones antiterroristas, como la española, por ejemplo, que también
ataca la apología, pero en relación a delitos específicos. Aquí ni siquiera era un delito específico, sino que a la apología en general, ¿no? Lo cual es bastante grave, nos deja en una situación muy compleja. Yo creo que a todas las personas que somos parte de la defensa de prisioneros y prisioneras políticas, no solo como abogados, sino que también como activistas en general, ya que abre una puerta derechamente a la persecución de ideas. Y esto es extremadamente grave, ya que en el contexto de declaraciones, por ejemplo, de agitaciones que normalmente se dan, podría, con esta sentencia, aplicarse, ¿cierto?, a dirigentes sociales que llaman a protestas o que hacen declaraciones en el sentido de Héctor Yaitul, ¿no? Y también es relevante considerar en relación a esta norma que esta es una norma que se utiliza desde el punto de vista procesal muy dependiente del gobierno, ¿no? O sea, no es para que se aplique la ley de seguridad del Estado, tiene que existir en la persecución penal una querella del Ministerio del Interior o organismos u organismos que sean partes de la administración del Estado, ¿no? Esto quiere decir que no fue la Fiscalía la que, en este caso en particular de Héctor Yaitul, inició la persecución por este tipo de delitos, sino que, perdón, lo que se produce es que el gobierno se querella y al querellarse por este tipo de delitos le abre la puerta a la Fiscalía para iniciar un proceso penal y después para el Tribunal de Los Ángeles de condenar por un delito que abiertamente contraviene la libertad de expresión, ¿no? Entonces, esos ejemplos nos pueden demostrar a nosotros que uno de los pilares del Estado contrainsurgente es la Ley de Seguridad del Estado. Obviamente aquí estamos hablando de prácticas normativas, o sea, estamos hablando de leyes, ¿no? Pero la ley es, es una parte del fenómeno, y el fenómeno de la represión es mucho más amplio, pero yo como abogado me estoy centrando en este tipo de análisis, ¿no? Pero lo que les quiero decir, como primer punto, es que en relación a esta ley, podemos ver que se ha aplicado de manera continua, a pesar de, de estas críticas que uno le puede hacer, a llegar al punto más grave de condenar a una persona por sus opiniones, que es el caso de Héctor Yaitul. ¿Mm? Em, Cabe destacar también desde este punto de vista que, sin lugar a dudas, la ley de seguridad del Estado siempre se ha utilizado como una herramienta política por los gobiernos de turno. ¿Mm? Si uno analiza la jurisprudencia, los casos que se han invocado, siempre se utilizan para aplacar la protesta social. ¿Mm? Esa es parte de una de las conclusiones que ha escrito, por ejemplo, Mirna Villegas, la profesora de la Universidad de Chile en materia penal, que se dedicaba a estudiar esta norma en relación a los distintos casos, por ejemplo, al pueblo mapuche o en casos de protesta social, siempre ha tenido ese fin, ¿no? Ha tenido aplacar y ese es su origen, ¿m? Que lamentablemente y tristemente se ha mantenido. Otra de las normas importantes que para nosotros articula este Estado contrainsurgente es la Ley de Control de Armas. La Ley de Control de Armas viene del año 72. Curiosamente viene del gobierno del presidente Salvador Allende en ese contexto y se utiliza, o sea, el origen, básicamente, la Ley de Control de Armas también estaba vinculado a la seguridad del Estado, pero en particular a combatir a los grupos armados eh, que dentro de los extremos, según la teoría que promulgó en el fondo la ley, podían ir socavando la seguridad del Estado. Es decir, como a la derecha y a la izquierda, ¿no? Pero lamentablemente, y eso hay que dejarlo súper claro, la ley de control de armas a quien más castigó fue a los grupos de izquierda, ¿no? Que ya a finales de la Unidad Popular tenían una posición de corte insurgente, previniendo un poco lo que se iba a dar en el contexto del golpe de Estado, ¿no? Uno de los casos históricos más relevantes que grafican un poco la ley de control de armas, la aplicación de la ley de control de armas ya a finales de la Unidad Popular, es la carta de los cordones industriales al presidente Allende. Yo creo que ustedes seguro que la conocen, todos y todas, que un poco denuncia en el contexto de la formación del poder popular, cómo los militares estaban ya antes del 73 allanando fábricas y deteniendo gente bajo el pretexto de la ley de control de armas. ¿Mm? Es decir, lamentablemente el Estado en este caso eh,
aplicó la ley de control de armas para los grupos exclusivamente de izquierda, ¿no? Y para el movimiento social más radicalizado que en esos años estaba enmarcado dentro de los cordones industriales como otro tipo de fenómenos que son parte del poder popular, eso lo podríamos discutir, ¿no? Pero eso es un hecho claro. La Carta de los Cordones Industriales es demostrativa de lo anterior. Y la ley de control de armas se ha ido aplicando y modificando de una manera acelerada en distintas coyunturas. Obviamente también en la dictadura se aplicó, pero principalmente es, entre comillas, en democracia, cuando la ley de control de armas se utiliza como un elemento más político para asegurar la prisión de las personas que en contextos de revueltas o de contextos de manifestaciones utilizaban algún tipo de arma casera para defenderse, ¿no? Me refiero, por ejemplo, el caso de la Molotov. La Molotov, si bien es una herramienta de protesta social que ha estado presente en nuestra historia de manera ininterrumpida, podríamos decir, el siglo XX, no sé, y después ya en el XXI, es en democracia cuando en la primera década de los 2000 empieza a criminalizarse, a ser parte ya definitivamente de la ley de control de armas, y en la última reforma importante que hubo, que fue en el año 2015 en el gobierno de Bachelet, la ley de control de armas adquiere ciertas rigideces que son tan importantes que permiten a la larga que una persona investigada en el contexto del uso de una bomba Molotov, por ejemplo, pase a prisión preventiva. Y esto es importante porque la mayoría de los casos de presos políticos de la revuelta dicen relación con la ley de control de armas, es decir, por el uso de bombas Molotov, cosas así. Por lo menos a mí lo que me tocó ver, defender a varios y varias presas en el contexto de la revuelta, cuando uno analizaba cuál era la razón jurídica, entre comillas, más allá de la razón política evidente que sabemos, era la utilización o la investigación bajo la ley de control de armas, ¿no? Que establecía penas muy altas desde el año 2015, como les digo. Ya el 2004, 2005 había tenido una reforma importante, pero el 2015 tiene la más relevante. Implicaba que las penas ya eran superiores a 3 años y un día todas, y sin posibilidad de bajar, porque la ley de control de armas, en virtud del artículo 17b del mismo cuerpo normativo, no, tiene algo que se llama el marco rígido, es decir, que impide que las penas bajen, solo suben las penas. Es algo bien técnico, pero que no pasa con otros delitos. Es una norma especial en este sentido, que asegura de alguna manera que las personas pasen a prisión preventiva en el debate cautelar. Y esto en la revuelta se dio bastante y ha sido uno de los instrumentos preferidos, creo yo, de las élites y de este Estado contrainsurgente de ir modificando, porque es una norma que no tiene, de alguna manera, este origen político tan marcado como la Ley de Seguridad del Estado o la ley antiterrorista, ¿no? Sin perjuicio de eso, se ha aplicado mucho más que la Ley de Seguridad del Estado y que la ley antiterrorista para regular casos de protesta social. Entonces, esta norma incluso llegó a la desproporción de que en el contexto de la revuelta habían tantas personas privadas de libertad que, por la ley de control de armas, que se reformó en el año 2021, si no me equivoco, 2021-2022, lo que permitió la salida de algunos presos de la revuelta que lamentablemente bajo la rigurosidad de esta reforma del 2015 no tenían ninguna posibilidad de salir. Y el tercer elemento relevante en cuanto a normas es la ley antiterrorista, ¿no? La ley antiterrorista viene del año 84. Eh, Obviamente, por lo mismo tiene la bota marcada de Pinochet y está configurada bajo la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, en este caso, que correspondía en aquellos años, en el año 84, en razón de las ideas que están detrás de las normas, de los grupos político-militares que se enfrentaban a la dictadura en armas. Es decir, está orientada a organizaciones de carácter insurgente y revolucionaria que en la resistencia enfrentaban a Pinochet. Me refiero en particular al movimiento de izquierda revolucionaria, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en su momento también al Mapu Lautaro, el complejo partidario, ya que inicia acciones más fuertes desde el año 87 en adelante.
Y la ley antiterrorista viene a consagrar un estatuto especial muy duro que busca, como digo, criminalizar a estos grupos. Hay que entender que la ley antiterrorista tiene el contexto, como decíamos, de la doctrina de la seguridad nacional, que eh, es un conjunto de ideas y prácticas que propició Estados Unidos para, bueno, aniquilar o intentar aniquilar a las distintas insurgencias latinoamericanas con dispositivos especiales de entrenamiento, ¿no? La Escuela de la América, pues ahí había una persona de Puente Alto que nombró la Escuela de la América, y que justamente están en relación en este contexto, ¿no? A toda la importación que hizo Estados Unidos de torturadores franceses, eh, que después del conflicto con Argelia, los ocuparon para entrenar a los distintos torturadores después latinoamericanos, ¿no? O sea, Contreras y toda esa calaña se formaron en la Escuela de la América, que fue también un centro de operaciones que se nutrió de la experiencia francesa, ¿no? Y de la experiencia francesa de la lucha en Argelia, donde se implantan todos estos métodos de tortura funestamente conocidos por todos y todas en Chile, ¿no? Entonces, dentro de este contexto surge la ley antiterrorista del año 84, sin perjuicio de que el concepto de terrorismo ya estaba presente en la institucionalidad chilena hace mucho rato, ¿no? Uno de los primeros fallos que la Corte Suprema utiliza el concepto de terrorismo es en el año 58, justamente a raíz después de las protestas sociales y populares del 57 que les hablé de la Ley de Seguridad del Estado. Como en ese momento todavía no existía ese cuerpo normativo, fue un poquito antes de la ley, la Corte Suprema, para referirse a la gente que protestaba, ocupa el concepto de terrorista, ¿no? Ya en el año 58. Por eso les digo que todas estas normas van perfeccionándose en conjunto, ¿no? No tienen como una vida independiente, y ambas responden a una misma idea política expresada de manera distinta, ¿no? Entonces, esta norma, o sea, esta idea del terrorismo ya estaba instaurada, pero se cristaliza en el 84, se aplica principalmente al principio, en razón de ciertos atentados adjudicados por el movimiento de izquierda revolucionaria, el de Roger Vergara y el de Carol Ursúa. Ahí se ocupa, la jurisprudencia empieza a referirse al tema, y con una visión absolutamente ideologizada del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno ve el caso de Roger Vergara, cuando la Corte sentencia a distintos compañeros y compañeras, habla de personas que han dedicado prácticamente su vida al terrorismo, que son prácticamente como enemigos del Estado, lo dice abiertamente, ¿no? Ese es el trato que se da. Después se empieza a aplicar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero lo más interesante de la ley antiterrorista, creo yo, es que la ley antiterrorista se aplica más en el contexto de los años 90. ¿M? Uno podría pensar que, si bien viene de la dictadura y que está más pensada para los grupos políticos militares de la resistencia, tiene un auge tristemente fúnebre también en los años 90, cuando se le aplica a muchos militantes del movimiento juvenil Lautaro. ¿M? En ese contexto que se formó la cárcel de alta seguridad, que todavía existe, el CAS Santiago. Un montón de personas del Mapu Lautaro que estuvieron presas en ese contexto, se les aplicó la ley antiterrorista. Incluso yo tengo uno de los defendidos, Marcelo Villarroel, que fue del Mapu Lautaro, que todavía, según el criterio de la Corte, o sea, de los tribunales más que de la Corte, y de la Fiscalía, está cumpliendo años de Fiscalía Militar de aquellos años, ¿no? De la ley antiterrorista, porque fue condenado a más de 40 años, y después, por estar involucrado en otros hechos, se le revocó la libertad condicional y quedó vigente, y hoy día de las pocas personas que nosotros conocemos que actualmente está privada de libertad cumpliendo condenas de la ley antiterrorista aplicada por Fiscalía Militar en los años 90. ¿M? Pero en aquellos años se le aplicó a muchas personas, o sea, no es solamente el caso de Marcelo Villarroel, hay muchas personas que terminaron firmando cosas así hasta hace poco, ¿no? Y además, esta ley antiterrorista
si uno ve estadísticamente después a quién más se aplicó, desde el final de los años 90, fue al pueblo mapuche, ¿no? En el contexto ya de lucha, de acción directa y recuperación territorial legítima de la resistencia por parte del pueblo mapuche, se invocó la mayor cantidad de veces a conflictos asociados a la reivindicación territorial. ¿M? Tanto así que en el año 2010 el Sistema Regional de Derechos Humanos, en el caso de Chile pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Chile, el Estado chileno fue condenado por la aplicación de la ley antiterrorista, ¿no? Eso fue en el año 2010, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le condenó al Estado chileno por aplicar la ley antiterrorista en casos mapuche. ¿Mm? El caso Norin Catrimán se llama, y otros, eh, es el cual, en virtud del cual, digo, la Corte Interamericana sancionó al Estado de Chile por vulnerar el principio de igualdad, básicamente de tener un trato discriminatorio hacia los mapuche, en razón de asociar el terrorismo a los mapuche, y también por la imposibilidad de la defensa de cuestionar en aquellos años a los testigos protegidos, ¿m? Que establecía la ley antiterrorista. Y ahí tuvo un revés importante, también por la presunción que se establecía del ánimo terrorista, que derivó en que el Estado chileno tuvo que reconocer de alguna manera que esta norma no cumplía con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero estamos hablando de un periodo ya muy avanzado. Eso es lo interesante que les quería decir. O sea, estamos hablando del año 2010, ¿no? No es eh, esto en el año 91. No, o sea, se siguió aplicando la ley antiterrorista en democracia, entre comillas en democracia, y eso es un hecho. Eso no es cuestionable, porque los mismos antecedentes lo dicen, tanto así de que el Estado chileno sufre este revés en el año 2010 por la aplicación de la ley antiterrorista, a pesar de que tiene todo este origen famoso de Pinochet, eh, y de ahí hubo unas reformas importantes en la norma. Sin perjuicio de lo anterior, siguió vigente y actualmente hay una persona condenada por la ley antiterrorista, que es Juan Flores, un chico anarquista, y bueno, la otra persona que también está por la ley antiterrorista hoy día también es Ramiro, ¿no? Ramiro, sus dos condenas dicen relación con la ley antiterrorista en los años 90. Entonces, lamentablemente, es una norma que se ha mantenido vigente. Yo lo que les quería decir hasta ahora eh, es que por lo menos estas tres normas son tres pilares estructurales de lo que nosotros entendemos como el Estado contrainsurgente, que se han mantenido vigentes y que a su vez se han ido perfeccionando y aplicando por distintos gobiernos de turno. Pero obviamente esto no es solamente el único dispositivo normativo que tiene el Estado chileno para tratar de aplacar la protesta social o la subversión o la resistencia, sino que desde el 2019 en adelante se ha vivido un proceso acelerado de modificaciones penales que responden a lo que en materia penal se llama el populismo punitivo, es decir, tratar de resolver por vía penal problemas que son evidentemente de carácter social. ¿M? Uno de estos, por ejemplo, es la ley antibarricada, en el contexto masivo de lucha social a raíz del 18 de octubre, por las barricadas, por los cortes de tránsito, sacaron esta famosa ley antibarricadas que estableció una penalidad más alta para hechos vinculados justamente a la protesta social, con apoyo también del Frente Amplio en aquellos años, ¿no? Es decir, toda la élite política estuvo de acuerdo con sacar esta norma. También han existido reformas importantes en relación a las usurpaciones de inmuebles, me refiero a la ley antitoma, por ahí deben haber escuchado ese tema. Disculpe, estoy un poquito resfriado. La ley antitomas también es de estos años, es decir, posteriores a la revuelta, y justamente se hace para luchar contra todo el movimiento de tomas que existe en razón de la vivienda social en Chile, que es un derecho humano, pero que no se cumple, obviamente, para criminalizar todo este movimiento. Hace poco desalojaron la toma 17 de mayo, nosotros fuimos abogados también de esa toma por harto tiempo,
desde el 2019 hasta el 2024, justamente que ya se acabó la vía legal para poder defender a esta toma de terreno que como digo, buscaba asegurar un derecho social que en Chile no se da. ¿M? Y además es re interesante analizar el carácter ideológico de esta norma, porque cuando se dictó el Código Penal, que es del siglo XIX, la usurpación de inmuebles tenía una penalidad muy baja. Y uno dice, bueno, ¿por qué tenía una penalidad muy baja y ahora tiene una penalidad alta? Y es porque quienes robaban tierras en el siglo XIX era el Estado chileno al pueblo mapuche. ¿M? Por eso tenía una penalidad tan baja, básicamente una multa, y que ahora, cuando el Estado se ve amenazado por las tomas de terreno, ocupa este elemento ideológico de subir las penas y reforma la norma, ¿no? Entonces, también ha existido una corriente post siglo, o sea, post 2019 que ha modificado aceleradamente las normas. Probablemente existe una modificación de la ley antiterrorista, también de la ley de inteligencia, que es del año 2004, donde se formó la Agencia Nacional de Inteligencia, que básicamente es la continuidad de la política de la oficina de los años 90. Eh, También está en boga esta materia y probablemente sea reformada. ¿M? Por lo tanto, y ya para ir terminando la exposición, acá tenemos un Estado contrainsurgente que tiene estas distintas normas y que han configurado durante muchos años esta lógica del enemigo interno. El enemigo interno en los años 80 fueron los grupos políticos militares de izquierda, después fue el pueblo mapuche, asociado directamente a prácticas terroristas por la jurisprudencia, lo cual derivó en lo que le digo el caso Norín Catrimán, y así serán los estudiantes, este Estado contrainsurgente en términos penales, podría uno enmarcarla dentro del derecho penal del enemigo, que es lo que plantea un autor alemán, Jacobs, que básicamente dice que hay dos tipos de normas, ¿no? Normas para los ciudadanos, entre comillas, gente que es reeducable, y normas para quienes no son reeducables, en particular la gente que lucha, que se organiza, y que las penas están más pensadas desde la peligrosidad de la persona que en un principio de culpabilidad que podría limitar el derecho penal. ¿M? Eso les podría decir en términos generales. Y dejo mejor el tiempo que va quedando para que me hagan preguntas o comentarios como ustedes quieran. Micrófono, moderador, micrófono. Perdón, perdón. Gracias, Nicolás, por tu exposición. Eh, Podemos hacer, sea pregunta, respuesta, o dejamos abierto para tres, cuatro, cinco preguntas y que y que Nicolás pueda responderlas en conjunto. No sé qué te parece a ti, Nicolás, el método pregunta-respuesta, o hacemos varias preguntas y después tú respondes en conjunto. Yo creo que estaría bueno hacer preguntas-respuestas, así me concentro más y además pueden ustedes también comentar y dar sus apreciaciones que obviamente a mí también me interesa escuchar. Perfecto. Se abre entonces la ronda de preguntas. Sí, Julián. Perdón. Julián. Julio, compañero, le doy la palabra. No, dentro de los pilares se hablaba también de los estados de excepción, que se ha utilizado mucho contra el pueblo mapuche y que en un momento se estaba existiendo la posibilidad que lo usaran en el norte contra los inmigrantes. ¿Cuál es cómo la clase política en Chile utiliza el estado de excepción, como las otras normas, para reprimir, para canalizar o criminalizar todo tipo de protesta o de manifestación? Vale, compañero, eso es una pregunta súper interesante. Los estados de excepción efectivamente se han utilizado para criminalizar la protesta social.
desde hace mucho antes. Los estados de excepción básicamente son herramientas constitucionales que lo que hacen es que en relación de ciertas coyunturas o contextos históricos limitan la vigencia de ciertos derechos. La libertad de reunirse, distintas cosas, en un catálogo de estados de excepciones que va del más a lo más, o sea, de lo menos a lo más restringido, que es el estado de sitio, ¿no? Que puede ser por guerra interna o externa. Pero siempre se ha utilizado en razón de la lucha y la protesta social. O sea, en la dictadura se aplicó muchas veces, implicó la salida de los militares a la calle, obviamente la represión, la tortura de la gente, de detenciones en lugares no formales, podríamos decir. Y también, lamentablemente, se ha aplicado más de una vez en democracia, entre comillas. El caso más evidente es que en la situación de la crisis que existe en el sur, por las reivindicaciones territoriales, yo ya no me acuerdo cuánto tiempo va, pero creo que son como ya 2 años Mm. que está el estado de excepción de emergencia, por el cual habilita a la Marina en el Biobío a estar presente y al Ejército en la zona de Mayeco, en las otras partes, y ser parte, entre comillas, del control del orden público, lo cual evidentemente es una medida absolutamente política y contrainsurgente para amedrentar a las legítimas demandas del pueblo mapuche. ¿Mm? Y esto está unido también a otra cosa que es interesante, que en el año 2022 en Chile la Cámara de Diputados y Diputadas declaró como organizaciones terroristas a todas las organizaciones revolucionarias mapuches, ¿no? Ahí hay una transversalidad en el fondo respecto de las élites de condenar eh, lamentablemente a la legítima lucha del pueblo mapuche. Pero sí, efectivamente se ha utilizado bastante los estados de excepción constitucional, ya se han hecho son parte de la normalidad. Se ha invertido la lógica, porque el estado de excepción, obviamente como su nombre lo dice, es una excepción, pero en el caso de la realidad mapuche ya no es una excepción, es una constante, ¿no? Mm. Y se quiere ampliar, en el caso del norte, se quiere ampliar aquí en Santiago también, donde estoy yo, y evidentemente es quiere ser una herramienta política por parte de las élites eh, para poder también anticiparse ante protestas sociales que perfectamente podrían darse en Chile, porque las condiciones objetivas de la revuelta siguen absolutamente vigentes, ¿no? Eso podría decir, compañero. Julián, Sí. Compañero Nicolás, mi pregunta es que, de acuerdo a lo que el proceso que tú has planteado, de lo que se ha vivido en torno a este tema de utilizar la ley y de una manera con gran continuidad, creatividad, en un proceso largo, la pregunta es que esto parece sería algo muy original de Chile en relación con los otros países de América Latina. En otra época veíamos periodos que había una gran homogeneidad en la respuesta que daban las derechas, la extrema derecha, los militares, y después pasaba a otra cosa. En cambio, en Chile hay una fuerza en continuidad. ¿Tú tienes alguna explicación de eso? Bueno, eso es bien interesante, también la pregunta y el comentario. Yo creo que acá en Chile hay algo también que es bien positivo decirlo, porque uno como abogado siempre va con las noticias como negativas, ¿no? O con la crítica al Estado contrainsurgente, todo esto. Eh, Me gustaría decir algo también que es bastante positivo, que a pesar de todos estos dispositivos normativos, la gente siempre se ha seguido organizando y luchando. O sea, a su vez hay una continuidad de este Estado contrainsurgente, también ha habido una continuidad en la lucha. Y la organización, la gente, a pesar de toda la coyuntura, a veces negativa, siempre ha seguido peleando, ¿no? Yo, por ejemplo, como abogado, me tocó vivir todos los procesos de prisión política en el contexto de la Vía Francia del 2018, ¿sí? Y podría decir, siempre decía la gente la revuelta, hoy día se masificó el 2019 la prisión política,
pero antes también había, ¿no? Siempre ha habido gente luchando. Entonces, yo creo que en parte responde a que en Chile hay una continuidad de lucha social, eh, y que siempre han habido como recambios, ¿no? Ahora, creo que también uno de los factores relevantes y que es lamentable también de que las élites en Chile no se pierden y no tienen fracturas entre ellas en aplicar estos dispositivos normativos. No, no hay, quizás en otras partes, eh, la crítica ha llevado a que estas normas no se apliquen, en fin, pero en Chile, por lo menos de los distintos sectores políticos que han estado en la institucionalidad, lamentablemente han contribuido a que en Chile exista también esa continuidad. ¿Mm? Ahora, en América Latina la situación en algunos lugares es peor, ¿no? O sea, evidentemente, por ejemplo, el caso de Perú es más grave. En Perú no solamente hay gente privada de libertad en relación a la apología como activistas, como Héctor Proyectul, sino que hace una operación hace poco tiempo, me refiero a poco tiempo, no sé, 2, 3 años. Nosotros incluso estuvimos con ellos conversando, se dieron detenidos hasta los abogados. Hay abogados presos allá en Perú con esta idea de la apología al terrorismo. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Colombia, creo que fue ayer que condenaron a gente de la primera línea colombiana los tribunales allá a penas también altísimas, ¿no? 19 años de cárcel, similar a los chicos que estuvieron protestando el 2019 acá. Entonces, bueno, hay si bien nuestro país tiene esa particularidad que estamos conversando, la situación en América Latina, a lo menos, también tiene gravedades similares o superiores, como en el caso, digo, de Perú, evidentemente. Y por lo menos allá en Europa, donde están algunos de ustedes, uno de los ensayos de los dispositivos normativos eh, ha sido España, ¿no? España también han aplicado condenas, pero altísimas, al movimiento independentista vasco, en particular a la ETA, y en Italia también existen disposiciones tremendas, por ejemplo el artículo 41 bis, que se le aplicó a un compañero anarquista, Alfredo Cospito, que básicamente una segregación que raya en la tortura, ¿no? Lo mismo que denunció en su momento Ramiro por todos los años que estuvo en el régimen de RDD en Brasil. Eso podría decir en términos generales en relación a esa pregunta. Gracias. Juanita, Hola, aprovecho de saludarlos porque antes hice puras señas porque tenía apagado el micrófono. Un gusto escucharlos, compañeros a Nicolás también. Eh, a mí me gustaría que hiciera algún comentario respecto de la ley Naín Retamal, que es una ley donde la policía tiene todas las posibilidades de matar a la gente eh, sin ninguna responsabilidad, ni ninguna culpa y ninguna persecución. Una ley aprobada en este gobierno, un gobierno apoyado por los compañeros del Partido Comunista. Eh, Además, en estos momentos se está viendo el proyecto de reglas del uso de la fuerza, que también exime de responsabilidad incluso de sanciones, y aun cuando sean sumariados los policías, no serían apartados de sus cargos, ni tampoco serían suspendidas sus remuneraciones según lo que se está planteando en este momento en el proyecto que está en el Senado. Y en ese contexto hay 39 otras medidas de seguridad, llamadas leyes de seguridad, que están en curso de aprobarse, ¿no? y de promulgarse en el Parlamento de Chile, que son además medidas establecidas por el gobierno de Boric. Entonces me gustaría mucho que se hablara un poco de la Naín Retamal, de las reglas del uso de la fuerza, de estas otras más de 30 medidas que van a ser normas y que se están viendo en el Parlamento. La de la Naín Retamal es particularmente complicada porque ya van 8 personas asesinadas, eh, jóvenes, especialmente jóvenes populares, de zonas populares, salvo un señor que lo encolvó
lo detuvieron y según el servicio médico legal, la muerte fue por asfixia en presión cervical, es decir, se pusieron sobre él en la parte, digamos, del cuello y le provocaron asfixia y lo mataron ahí mismo. Entonces, todas estas muertes serían impunes, salvo una, que es la de San Antonio, que se pidió aplicar el protocolo de Minnesota, que es la investigación, digamos, de una muerte potencialmente ilícita, así creo que le llaman. Eso. Gracias a todos, a todos. Bueno, ese tema es muy interesante y atingente, el tema de la ley Naim Retamal. Claro, yo creo que también en términos generales, cuando yo hablaba de este estado contrainsurgente, también obviamente me refiero al gobierno actual. O sea, yo creo que no ha habido modificación en esta lógica de la contrainsurgencia y creo que en parte también, como un comentario general, no solamente se ha mantenido, sino que se ha agravado. Yo creo que este gobierno es responsable de la persecución de activistas a tal punto de que en el caso de Héctor Yaitul son ellos los que motivaron la querella por ley de seguridad del Estado. Si no hubiera sido por ellos, Héctor Yaitul no estaría privado de libertad, pero a su vez han agravado la situación hacia el pueblo mapuche de manera evidente, ¿no? Entonces, eso lo digo como comentario general. Y también han aprobado normas y han sido parte de prácticas de criminalización de la protesta que se han materializado, por ejemplo, en la ley Naim Retamal, ¿no? La ley Naim Retamal es una ley que lo que hace básicamente es que permite aplicar la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales, militares o de gendarmería para poder usar las armas de fuego contra personas y no ser castigados ni sancionados penalmente, a través de una presunción. Presume, de alguna manera, que los elementos constitutivos de la legítima defensa, que es una excepción en virtud de la cual en el sistema penal chileno uno puede eh, herir gravemente a una persona o matar, en definitiva, en este caso se presume el uso racional de la fuerza y básicamente le da licencia a las policías para actuar con sus armas en contextos del orden público, ¿no? O de protesta, en fin, lo cual ha implicado que, como tú bien dices, compañera, que esto ha sido un incentivo, derechamente, más allá del marco normativo, ha sido un incentivo para las policías para acribillar a personas a la primera, ¿no? Para disparar por la espalda, en fin. Yo sé que tú eres parte de la coordinadora justamente, Naim Retamal, que está trabajando en este tema, que es fundamental esa tarea que están haciendo de sistematizar los casos. Ya en las vísperas de la aprobación de esta norma mataron a David Toro en San Antonio. eh, y también ya en la vigencia de la norma a distintas personas, ¿no? Yo en particular soy abogado del caso de los chicos de la Juan Antonio Ríos, de Maxi, y que también estamos investigando ese hecho con todas las limitaciones que justamente establece esta norma, ¿no? Porque si se presume que la policía actuó de manera correcta en cuanto al derecho, ¿no? A la legítima defensa, a su vez es un incentivo no solamente a la policía para matar, sino a la fiscalía para cerrar los casos inmediatamente. Porque la fiscalía, ¿qué es lo que va a hacer? Atorada en miles y miles de casos, uno como este van a decir, bueno, acá se presume que actuó bien, no pasa nada, este caso se cierra, ¿no? Entonces, nosotros hemos empujado el caso, ese caso en particular, para que pueda llevarse a justicia, eh, a un buen puerto, pero hay un montón detrás. La misma fiscalía en este caso no ha querido investigar algunas cosas. Nosotros incluso le hemos planteado que la trayectoria de la bala no se condice con que a uno de los chicos los hayan asesinado por el frente, sino por la espalda, y ahí ya por la espalda no hay ninguna posibilidad de que se entienda una legítima defensa en ninguna parte, sino eso es un crimen. ¿Mm? Pero esta norma ya está vigente en Chile. Lamentablemente le ha costado la vida a distintas personas, a una persona en Antofagasta también, a una señora en Antofagasta, creo que en Coquimbo o no, Coquimbo, creo a otra persona, un ciudadano venezolano. Y así.
¿no? Lamentablemente, ha habido un apoyo del gobierno no solamente a la existencia de esta ley, sino al actuar de Carabineros en estos casos. Y acá tenemos que detenernos un segundo solamente. En Chile, no solamente Carabineros, como recuerdan algunas personas, tiene problemas de los desfalcos más grandes de la historia, sino que en Chile, en virtud de una normativa que existe, que es la 20.357 de delito de lesa humanidad, se va a formalizar en algún momento, a pesar de las postergaciones políticas que han hecho la formalización, al director general de Carabineros. Es decir, en Chile, la policía se les da esta facultad especial de matar en virtud de la ley Naim Retamal, en el mismo contexto que a su vez la están acusando de los episodios más graves y masivos de vulneración de derechos humanos en Chile, después de la dictadura, ¿no? Es decir, en el año 2019 en adelante, producto del actuar de Carabineros, ha quedado demostrado que muchas personas perdieron sus globos oculares, fueron vejadas de distintas maneras, y ahí, por lo mismo, por un delito de omisión, en este caso de haber podido parar toda esta situación, porque no la pararon nunca, sino que a la primera semana del estallido social ya se sabía que había no sé cuántas personas con trauma ocular, después ya en una semana más eran 20, 50 personas más, y eso nunca fue parado por parte del director general de Carabineros, ni Rosas ni Yáñez, y Yáñez tiene todo el apoyo del gobierno, eso ha quedado demostrado, tiene todo el apoyo del gobierno para seguir ahí, y lamentablemente, incluso en una también movida política inédita en la historia, se le cambió la formalización para octubre, no me acuerdo, creo que en octubre. eh, en razón de que en otros contextos jamás. O sea, por ejemplo, la fiscal Chong, que llevaba el caso de este chico que lo empujaron por parte de fuerzas especiales al río, no se le dio esa posibilidad de aplazar el juicio, ¿no? Entonces, estamos en un contexto muy complejo en ese plano. Este gobierno evidentemente ha apoyado todo aquello, y además hay un conjunto de normas, como dices tu compañera, que probablemente van a ser aplicadas en las reglas de uso de la fuerza, justamente una materialización de la ley Naim Retamal, que viene a regular este espectro amplio que establece la presunción de la racionalidad del medio, que les decía como legítima defensa, y que vienen a consagrar de manera más específica lo mismo, ¿no? Esta licencia para matar de las policías, en particular Carabineros, que es la que tiene eh, más, eh, más casos, ¿no? Y bueno, eso es una demostración de la continuidad del Estado contrainsurgente y de la responsabilidad que tienen los gobiernos de turno, ¿no? Edgardo, Mira, dos comentarios. El primero sobre las democracias. Las democracias tienen nombres y apellidos. Y en Chile se aplicó la teoría de la seguridad nacional. Y la última etapa de la teoría de la seguridad nacional habla de la democracia protegida. La democracia protegida y la seguridad nacional vienen de los oficiales franceses que combatieron en Indochina y en Argelia. Y otra cosa, hablando de la situación a nivel del caso internacional, eh, en Francia se persigue también por delito de opinión. Es el caso del secretario regional de la CGT del Norte, que está siendo perseguido por un panfleto denunciando a Israel la masacre que hay en Gaza. Y la ley Nair Retamal, hay una ley que se aproxima mucho en Francia, habría que ver las sutilezas, pero es casi la misma cosa. Nada más. Claro, es muy cierto lo que dices, compañero, en cuanto que hay una disposición, por lo menos bien generalizada, a aplicar estos dispositivos normativos, y es porque en parte también las protestas que, por ejemplo, ocurrieron en Chile en 2019, que han motivado esta modificación acelerada, también ocurrieron en otras partes. Antes del estallido social en Chile estuvo si no me equivoco, fue el de Perú, Ecuador, después tuvo el de Colombia, y antes también en Francia, y después vienen pasando un montón de cosas que seguro han implicado modificaciones legales para apretar las tuercas un poco
de un Estado que tiene que criminalizar la protesta y salir a combatir a los manifestantes, ¿no? Ujú. Pablo, Miguel está pidiendo la palabra también. Em, bueno, efectivamente Chile sigue enviando tropas a la Escuela de la América y también hay ejercicios militares acá con el Comando Sur. En nuestro propio país el año pasado hubieron al menos 2 ejercicios. Ahora andan miembros de la Armada en este portaaviones Washington que por hoy día está haciendo ejercicio en la Argentina y que incluso viene a Chile. El entrenamiento, bueno, nosotros acá con diversas organizaciones, entre ellas con la Comisión Ética contra la Tortura, hicimos varias protestas en el Fuerte Aguayo, donde se entrenaban militares y policía contra insurgencia urbana. Eh, eh, yo te quería preguntar si todas estas leyes contra insurgentes de alguna forma favorecen que los militares, recientemente murió un conflicto, que la policía eh, eh, reprima, abuse de su poder contra nuestro pueblo. Y la segunda pregunta es, ¿qué papel ha tenido la Defensoría Penal Pública en la situación de los presos políticos? Gracias. Ya, súper buenas palabras y comentarios, también interesantes. A ver, ¿qué podría decir? Yo creo que en razón de todos estos dispositivos normativos que les he dicho, haciéndole un poco un contexto histórico de cada uno, está claro que al ejército y a las Fuerzas Armadas en general se les ha utilizado para salir a reprimir a la gente, matar y tratar de dejar un mensaje respecto a todas las personas que a futuro quieran alzarse contra este sistema de dominación. ¿M? Pero en particular, evidentemente, nuestro país ha tenido un vínculo muy fuerte con Estados Unidos para efecto de configurar esta política contrainsurgente a nivel de las Fuerzas Armadas, ¿no? No solamente está la evidencia concreta de los entrenamientos de los militares y de las Fuerzas Armadas en general en la Escuela de las Américas, sino que, como bien dice, esto se ha ido perpetuando y continuando, lamentablemente. Efectivamente, ustedes ahí deben saber mucho mejor que yo, las personas que han abordado eso en particular, ¿no? El Comité contra la Tortura en relación a esta base en Concón que pusieron. Y además, toda el apoyo que le han dado al ejército para poder salir a reprimir en contextos. En el año 2019 también se le sacó, en el caso de la Araucanía, entre comillas, también evidentemente los tienen ahí, pasándole además un montón de recursos, a pesar de todos también los problemas de desfalco que ha tenido el ejército, ¿no? O sea, no solo este tema de la desviación de recursos no solamente ha sido por parte de Carabineros, sino de las Fuerzas Armadas en general. ¿M? A pesar también de la crisis de derechos humanos que evidentemente eh, ha protagonizado el ejército en distintas coyunturas. Yo creo que es altamente complejo esto, porque además en un mundo que ya no es unipolar, sino que implica una relación de fuerza en pugna mucho más fuerte de lo que fue por lo menos en los años 90 en adelante, ha implicado, creo yo, que el Comando Sur esté más presente en América Latina y trate de apretar también a su vez las tuercas de lo que ellos denominan el patio trasero, ¿no? Son impresionantes las declaraciones de la jefa del Comando Sur en esta línea y cómo se ha ido instalando también a su vez en distintos países en relación a la contrainsurgencia, ¿no? En un momento fue Colombia, pero ahora están muy metidos en Ecuador y no me cabe duda de que van a tratar de asesorar, entre comillas, todas las políticas que ejecute el Estado chileno en relación al pueblo mapuche y a todos los sectores estratégicos donde existen recursos naturales. Entonces, ahí en relación a ese comentario yo estoy plenamente de acuerdo, me parece muy grave, me parece muy importante también estar informado y actuar. ¿M? Y en relación a lo segundo,
Se me olvidó lo que era la segunda parte. A ver si me recuerda así por lo menos el título de la pregunta. El papel de la Defensoría Penal Pública con los presos Sí, políticos chilenos mapuche, ¿han ya, me acordé. ayudado? Me acordé. Mira, a ver, la Defensoría Penal Pública es una institución del Estado que en términos técnicos yo creo que tiene un buen nivel. O sea, no podría cuestionar eso, eh, de que, por ejemplo, existan malos o buenos abogados. Yo creo que la mayoría por los filtros que tiene la Defensoría Penal Pública son buenos. Eh, pero tienen esta visión, obviamente, neutral, entre comillas, de todas las instituciones del Estado en relación al fenómeno de la prisión política. No la reconocen, obviamente, y por ende no tienen, ¿cómo se podría decir? Secciones especiales que traten este tema, para poder enfrentar todo el abuso que existe del Estado y la desproporción, en razón de ciertos contextos políticos. Por ejemplo, en el estallido social, en la revuelta del año 2019, no tenía ningún dispositivo que permitiera abordar todas las características especiales que la represión y la aplicación de normas llevó. Sin perjuicio de lo anterior, yo creo que en materia mapuche tienen un poco más de presencia, tienen la Defensoría Penal Mapuche, que es parte de la Defensoría Penal Pública, que ha podido abordar más casos con, esta especificidad que se requiere. ¿Mm? Eh, yo creo que tiene que ver con que el Estado chileno, en su amplia expresión, no reconoce la prisión política. Y no la reconoce porque, tiene esta lógica de que, la prisión política solo es, en la medida que se reconozca como oficialmente. Obviamente el Estado nunca va a reconocer la prisión política, y además manejan un concepto muy restringido, que es el que tenía Piñera, que prisión política es solo prisión de ideas, ¿no? Aún así, con este concepto más restringido, que es prisión de ideas, en Chile hay presos políticos. Yaitul es un caso de un preso político por ideas. Pero creo que tiene que ver con eso. Entonces han tenido una labor, eh, media, podría decir, no destacada, media y similar bastante técnica cuando han tomado casos, al defenderlo. En eso no podría criticar para nada, pero, tenue, y quizá un poco mejor que la del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su momento de la revuelta, cuando estaba dirigida por Mico, que derechamente después, catalogó el alzamiento popular de octubre como una especie como de golpe de Estado o algo así. Bueno, evidentemente ahí el desempeño fue peor. ¿Mm? Pero eso te podría decir en términos generales. Oye, pregunta. A Miguel, que había pedido la palabra. Sí. Mm, Perdona. no sé a quién le toca. Ya, a Dale, ti, Miguel. a ti te toca. A mí, ya, bueno. Sí, muchas gracias. Eh, Se han tocado varios temas, son todos muy interesantes y compañeros muy precisos. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a la cuestión jurídica de fondo. Él se refirió un poquito a la situación internacional, muchos se refirieron a la cuestión nacional. Pero lo que estamos viendo a nivel global es que hay como una ruptura, ¿no?, de lo que se llama el Estado de Derecho, del derecho internacional, del Código de la Guerra. En el caso de Palestina me parece evidente. Entonces, hay un agotamiento, yo diría, del pensamiento jurídico occidental que es el que predomina, ¿no? Y que es el que nos rige, se está rompiendo. Entonces, yo no sé si hay una reflexión de tipo jurídica de fondo, de tipo jurídico de fondo, por el lado de ustedes y otras asociaciones. También súper interesante ese tema, profundo también a nivel histórico. Yo creo que, en la lógica de las democracias, entre comillas, occidentales, que se basan un poco en las libertades que se ganaron con la Revolución Francesa, de ahí en adelante, evidentemente, han caído en autoritarismo y en contradicciones a las propias lógicas de las libertades individuales, ¿no? Estoy hablando eh, de ese paradigma. ¿M? En razón de ese paradigma, estamos en un momento muy, muy crítico. O sea, yo creo que el momento crítico, si uno tuviese que analizarlo, por lo menos desde mi área, que es el derecho penal,
quienes derechamente han justificado una normativa especial que no juzgue a las personas en base a lo que hicieron, sino en base a su peligro potencial, es como les decía la doctrina del derecho penal del enemigo. Los abogados y abogadas peruanas, por ejemplo, abordan mucho este concepto para poder criticar la situación de la prisión política allá, que básicamente, como les señalaba, establece un estatuto diferenciado. También en España, Silva Sánchez, un autor, plantea un derecho penal de tercera velocidad, que a las personas se les castiga por su potencial peligroso, ¿no? No por lo que hicieron, lo cual es consagrar derechamente esta contradicción que tú muy bien haces respecto del origen de las normas punitivas en las democracias occidentales, ¿no? Esto ya que desde la Revolución Francesa en adelante siempre se planteó al Estado, por lo menos en términos de la represión, como esto en el papel, obviamente. Sabemos que bajo esas mismas normas también hay un montón de masacre y cosas, ¿no? Pero se plantea como un derecho penal más mínimo, más restringido. Entonces, la ampliación y la, la diferenciación también, a su vez, de estatutos penales para personas que son potencialmente peligrosas, llámese subversivos, revolucionarios, contradice el principio de igualdad que supuestamente debiese tener las normas en relación en términos penales que vienen de esta ideología, ¿cierto?, de la Revolución Francesa. Pero estamos en esa coyuntura. Yo creo que lo que mejor describe, como te digo, en términos penales es el derecho penal del enemigo. Yo, como le estoy hablando hoy día en un foro que está mucho más allá de la parte penal, que aborda elementos políticos como activistas que somos todos y todas de los de derechos humanos, los derechos del pueblo, me parece que mejor es hablar de un Estado contrainsurgente, por lo menos en el caso de nuestro país, eh, para tener claro contra qué nos enfrentamos y cómo ese Estado contrainsurgente se une a una política internacional del bloque occidental que permite estas masacres, por ejemplo, en Palestina, a la luz del día, sin sanción, ¿no? O sea, nosotros hemos visto que mucha gente dice, bueno, la Corte Penal Internacional va a perseguir a Netanyahu y todo. No sabemos hasta dónde, en realidad. Ojalá que exista un movimiento en esa línea, pero también sabemos cómo, con todos los tribunales ad hoc que han existido desde Nuremberg en adelante, en materia del derecho internacional, del derecho penal internacional, perdón, siempre se ha establecido un derecho penal basado en los vencedores, ¿no? No en los vencidos y en una versión absolutamente occidental. Y probablemente en este caso, a pesar de las movidas de la Corte Penal Internacional, no se llegue a justicia en términos de lo que pasa en Palestina. La justicia está radicada en los pueblos, ¿no? Está radicada en su lucha, en su organización y en su resistencia. Por lo menos esa es mi visión. Muchas gracias. Julio. Tú hablaste al inicio sobre la ley anti-Thomas. Dos preguntas, porque en Chile hay miles de familias sin vivienda y en todo Chile hay más de 2.000 campamentos y tomas. Entonces, la primera pregunta es que si a partir de la toma del 17 de mayo, si hay presos, pobladores presos por el hecho de confrontarse con los pacos cuando son desalojados. Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer desde afuera para apoyar la causa de los sin vivienda? Porque muy probablemente vayan a haber presos políticos que van a salir de esa confrontación de la policía con los pobladores. Otro buen tema contingente para nuestro país, por lo menos, porque yo creo ahí, Julio, que uno de los elementos centrales de la lucha de clase en Chile, ya hablando de ese concepto que por lo menos a mí me hace, me hace sentido dentro de mi visión, obviamente de la historia y de la filosofía, es la vivienda. O sea, el conflicto de la vivienda en Chile en estos momentos es uno de los elementos centrales de la lucha de clases. Y por ende va a tener mucho que dar como resultado, porque si bien la ley antitomas buscó eh, atemorizar a la gente que se moviliza por una vivienda digna,
yo creo que está pasando lo contrario. Está conformándose un polo de rearticulación de la lucha social y política en Chile a raíz de ese conflicto. Te lo digo porque yo estuve en la 17 de mayo, como te digo, fui abogado, estuve en el desalojo, estuve allá, y la indignación fue tan grande de la gente, fue tan evidente el trato que le dieron a la gente, básicamente no le aseguraron nada, la Corte Suprema estableció ciertas condiciones para el desalojo, pero la gente la dejaron en la calle, en la lluvia, que eso implicó a su vez una reflexión muy profunda de quienes están luchando, de decir, ya basta. Yo tuve después la posibilidad de estar en San Antonio, que nosotros también asesoramos a un grupo de compañeros y compañeras que están allá, que son más de 4.000 o 3.000 y tantos sitios, o sea, por ende son 3.000 y tantas familias las que están ahí, es verdaderamente una comuna. Y la disposición de la gente es a organizarse, a luchar. O sea, en San Antonio, cuando se produce el desalojo, no solamente va gente a apoyar la toma del 17 de mayo, sino que salen a protestar allá. O sea, poco sale eso en las noticias, obviamente, por el carácter hegemónico de los medios, pero la gente estuvo protestando, estuvo cortando las calles, incluso una de las vías más importantes que tiene de acceso al puerto, que es la ruta, no sé si es la 68 o la 78, pero una de las más importantes, ¿no? Entonces se ha producido una rearticulación en este sentido, y evidente también que eso va a generar una crisis represiva, ¿m? Porque en la medida que la gente defienda sus terrenos, le va a llegar toda esta batería de normas que estamos hablando. O sea, a algunos quizás la ley de seguridad del Estado, a otros la ley de control de armas, si es que pasa algo, no sé, en cuanto a la resistencia, a otros quizás la ley antibarricada. O sea, hay un caldo cultivo hecho para que la gente que legítimamente resista a los desalojos sean futuros presos o presas políticas. ¿M? Entonces, para eso hay que estar muy atentos, y hay que recordar algo importante que también lo dije de pasado. Dos cosas. Uno, en Chile, la ley antitomas penalizó esto, las tomas de terreno a un nivel mucho más alto del que existía anteriormente, en contravención a muchas opiniones en materia también de derecho penal y derechos humanos, que dicen que en el fondo la lucha por la vivienda no debería ser castigada penalmente. Chile siguió el camino de la represión en este sentido, y modificó un estatuto penal en razón de una ideología clara. Es decir, en el siglo XIX, la usurpación de inmuebles tenía penalidad baja porque las élites le robaban a los mapuches sus tierras. Y ahora tienen penalidad alta. Pero, a su vez, si bien siempre ha sido una contravención al ordenamiento jurídico, también hay que señalar algo que también es esperanzador. Y ustedes lo deben saber mucho mejor que yo. Las tomas de terreno han constituido principalmente las poblaciones en Santiago y en otras partes. Es decir, La Legua, La Victoria, distintos lugares de Santiago se han construido a través de tomas de terreno. O sea, la gente, a pesar de toda la represión, ha conquistado su derecho a la vivienda, ya hasta en los momentos más duros. Porque en la bandera, o en los sectores cercanos a la bandera, y también eso lo deben saber ustedes mucho mejor que yo, se lograron tomar terreno en plena dictadura. En plena dictadura, y eso son poblaciones hoy día. Entonces, yo creo que este fenómeno de represión tan duro respecto a las tomas de terrenos va a lograr lo contrario, y va a lograr quizás la unidad y la rearticulación del movimiento popular en Chile, que bastante hace falta. Y la segunda pregunta, ¿qué se puede hacer desde afuera? Mira, desde afuera yo creo que hay que organizarse, pues. O sea, no, a nosotros por lo menos estuvimos súper atentos de todo lo que pasó a raíz de la revuelta. Hay un montón de compañeros que yo de repente los veo por las fotos acá, que ya lo había visto en otros foros, en otras cosas. Y como siempre ha sido la gente chilena del exterior, que ha peleado toda su vida ante las distintas coyunturas como la revuelta, un montón de comités solidarios. Yo creo que hay que tratar de hacer, y lo digo con mucha humildad, porque obviamente no estoy afuera y nunca me he articulado con ustedes allá, pero tratar de empezar a movilizarse en la misma línea que se hizo con la revuelta, ¿no? Quizás establecer comités de solidaridad o vínculos con el campamento, por ejemplo, el que más yo creo que tiene una situación grave es el de San Antonio, porque en San Antonio son 4.000 familias alrededor que van a ser desalojados de la misma forma que la 17 de mayo, y esto va a pasar en unos meses más, ¿no? Entonces, la campaña del no al desalojo en San Antonio es fundamental. Es una de las más centrales, creo yo, sin desmerecer todas las otras tomas de terrenos que hay en distintas partes, ¿no? Pero a lo menos yo
creo que es importante partir por ahí, solidarizar, hacer campaña. Yo creo que también a la gente le sube el ánimo absolutamente saber que hay gente apoyando estas luchas tan justas en otros lados, ¿no? Yo pude ver, por ejemplo, una actividad de la 17 de mayo, antes que la desalojaron, cuando vinieron en distintos buses la gente de San Antonio, y yo creo que todo ese ánimo también permitió que la gente luchara como luchó, porque eso no apareció en la noticia, pero la gente luchó, la gente defendió su terreno en la 17 de mayo. Obviamente no pudo porque eran muchos carros blindados, no sé qué cosa, pero la gente luchó por sus terrenos. Entonces, todas esas muestras de solidaridad son fundamentales, creo yo, y como te digo, creo que ese es uno de los elementos centrales de la lucha de clase hoy día en Chile, en la vivienda. Muy bien. Gracias. Chago, creo que haya pedido la palabra. Tu, tu micrófono. Ahora sí, ya. Gracias por toda la información y tu opinión y comentarios sobre el tema que estamos tratando. Mi pregunta va en el sentido de saber la situación que están viviendo los presos que quedan de la revuelta. Nosotros acá, digamos, seguimos la situación un poco que apoyamos a la familia y a los presos de la revuelta, y hemos tenido conocimiento que todavía quedan algunos, ¿ah? No se sabe cuántos, porque no hay cifras oficiales, hemos buscado. Simplemente hemos tenido contactos así esporádicos con algunas agrupaciones de presos, que hay dos allá en Santiago, pero no tenemos un cuadro que, que pueda ser, digamos, un poco más generalizado, más amplio, en el sentido de poder entregar información aquí afuera, en el exterior, sobre la situación de los presos de la revuelta actuales que quedan. Por ejemplo, en Antofagasta hay un compañero ahí que acaba de cumplir 20 años de edad y está condenado a 12 años de prisión. Y no se ven muchas posibilidades de intervención como para que se pueda reducir la pena. Incluso hay problemas también para mejorarle las condiciones ¿cómo se llama? De reclusión. El compañero se llama David Jara, creo que. David. En todo caso, eso y lo otro, la otra pregunta, digamos, por la situación también de los otros presos, que se llaman subversivos o anarquistas. ¿Ah? Entiendo que Francisco Salar fue condenado a un montón de años. ¿Ah? Ahora, ¿qué se puede hacer en ese plano? Y lo mismo, en relación con lo otro, teóricamente habría que agotar las gestiones a nivel nacional, para enseguida abordar la cosa a nivel internacional, ¿ah? Y saber también la situación, conocer un poco de Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro, ¿ah? Y yo creo que, bueno, eso, concerniendo a los presos. Compa. Sí, también muy interesante toda esa reflexión, esa pregunta. A ver, en relación a los presos de la revuelta, yo no tengo tampoco una cifra exacta. Solo podría decir que sí, es un problema absolutamente vigente, no es algo que se haya terminado, ni que menos con los indultos acotados que se dieron permitieron la libertad de todas las personas. Para nada. O sea, primero hay que señalar que en relación a las personas que estuvieron presas en la revuelta, hay muchos que están cumpliendo condena y van a cumplir condena por hartos años fuera del penal, que eso igual implica hartas restricciones a sus libertades, ¿no? Quienes salieron con libertad de vigilancia intensiva, por ejemplo, como pena sustitutiva o con otras medidas que permiten la salida, ¿no? Entonces son hartas personas que están ahí que también va a ser súper difícil reconstruir la vida para poder trabajar y distintas cosas, ¿no? Pero en relación a las personas privadas de libertad, sí, pues queda un lote. En Antofagasta está ese compañero David Jara. En el caso, por lo menos acá en Santiago, yo soy abogado de Héctor Herrera, que está privado de libertad en la penitenciaría, está condenado a 5 años y un día por lanzamientos de artefactos explosivos de carácter artesanal, bombas Molotov, en el contexto de la revuelta del año 2019.
Y bueno, hemos tenido un montón de trabas para poder sacarlo a través de una salida con una pena mixta. Y bueno, él tiene para un rato, ya lleva harto tiempo. También acá en Santiago está Tomás González, otro chico que también está por unas bombas molotov. Y hace poco condenaron a Gerardo Leal Robles por el incendio de la iglesia de los Pacos, de Carabineros. Entonces, ahí la pena creo que fue como de 10 años. Y él ya estaba en prisión preventiva. Entonces, seguro va a iniciar un proceso largo de prisión política. Otro caso que se siguió, o sea, que se agitó bastante acá fue el de Nicolás Piña. Nicolás Piña también fue condenado a 10 años por el lanzamiento de bombas molotov a Carabineros, pero él no alcanzó al ser aprendido y no, hasta ahora no está habido, podríamos decir. Entonces, evidentemente el tema de la presión política de la revuelta sigue presente. Como te digo, a mí me quedan la mayoría de los casos míos y del equipo que trabajo yo, los hemos ido cerrando, algunos con absoluciones, con gente que estuvo privada de libertad, como por ejemplo el incendio del metro, de La Granja. Nosotros fuimos abogados de eso, de Omar, y ahí tuvimos buen resultado. En otros también tuvimos buenos resultados, pero con condena, en libertad, y los únicos dos que nos quedan, por lo menos a nuestra agrupación, son a Tomás González y Héctor Herrera. Pero hay varios casos más, ¿no? No sé cuánto es el número total, en todo caso. No, ahí no sé si serán más de 20, no lo sé. Pero debe ir por ahí más o menos el número. Ya. Eh, y en razón de lo que me dices de los presos subversivos y anarquistas de larga condena, ahí la situación está muy dura, ¿no? Ahí nosotros también como agrupación tenemos vínculos con ellos en cuanto a las defensas, en la medida que fuimos apagando, en nuestra participación, obviamente, lo digo modestamente, el incendio de la revuelta. Ya nos tuvimos que concentrar en esos casos que son más grandes. Estuvimos en la defensa de Solar, de Francisco Solar. Yo soy abogado de ambos actualmente, de Francisco Solar y de Mónica Caballero. Y bueno, vimos la reacción del Estado, una desproporción ya inédita para dar una sanción ejemplar de 86 años en el caso de Francisco Solar. También rompiendo todas las lógicas que había tenido la jurisprudencia en los últimos años en relación a la colocación de artefactos explosivos. O sea, te doy un caso de referencia. El año 2018 o el 2019 hubo una persona que le dijeron el lobo solitario o algo así, que también estuvo condenada por 4 artefactos explosivos. Pero estos hechos son anteriores a la revuelta, ¿no? Y la condena fue de 40 y tantos años. Es decir, en el ejemplo que quiso dar la Corte Suprema, o sea, perdón, el tribunal, y en particular la Corte de Apelaciones de San Miguel, fue derechamente establecer una sanción mucho más alta para poder atemorizar a las personas que se rebelan contra este sistema desde esa forma. Y ahí la situación es grave. También este año hay un juicio importante, que también nosotros somos parte de la defensa, que es de Lucas y Aldo, los dos chicos anarquistas que están imputados supuestamente por una colocación de un artefacto explosivo en Gendarmería, en la Dirección Nacional de Gendarmería. Y la acusación la vamos a tener, yo creo que en un mes más, pero probablemente la acusación de la Fiscalía bordee los 60 años o por ahí, ¿no? No están, para ese tipo de casos ya no están pidiendo penas que bajen más o menos de esos años, ¿no? Que es lo que también está pasando en el sur, ¿no? A Lucho Tronamil lo condenaron hace poquito a 32 años por el caso de Naim, del cabo Naim, y más o menos las imputaciones van por esa línea. Yo creo que donde se expresa más el derecho penal del enemigo, o este derecho de tercera velocidad, como les decía, es justamente en estos casos. O sea, si uno puede ver, los de la revuelta tienen ciertas características que nos hacen entender que la presión política está, que agrava ciertos hechos desde el punto de vista punitivo, pero en el caso de quienes derechamente deciden luchar de manera más frontal, ahí sí que funciona absolutamente el derecho penal del enemigo para establecer no solamente las condenas, sino el trato, ¿no? O sea, yo como en el caso de Francisco Solari hemos estado peleando minuto a minuto, a pesar de que ya se acabó el caso, las condiciones carcelarias. O sea, le quieren imponer un régimen bastante restrictivo. Y más o menos fue el mismo caso de Mauricio Hernández. En el tiempo que estuve yo en la defensa, la pelea que se dio hasta el tiempo que estuve yo, que fue hace como 2 años atrás,
siempre fue por ampliar justamente un régimen restrictivo que en un momento no le permitía ni siquiera ver a otras personas que fueran gendarmes, ¿no? Él venía de la aplicación de RDD de Brasil, que era demasiado dura en este plano, parecía la italiana que les digo yo, del 41 bis, que se le aplicó a Alfredo Cospito, un chico anarquista, y acá en Chile trataron de hacer un poco lo mismo con Mauricio Hernández y de a poco con la defensa se fue abriendo esta brecha. Yo entiendo que la situación de él ha ido mejorando con el tiempo, pero sin duda sigue siendo pues, para el Estado un enemigo del Estado, como Francisco Solari y otros más, que hay un trato absolutamente distinto, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy simple. Yo tengo también otros chicos que defiendo que están en el del módulo de alta seguridad del penal de la Gonzalina en Rancagua, y ellos pueden estar en el patio no sé cuántas horas, pero prácticamente todo el día. eh, y a los que están en el módulo de máxima, que justamente son de los presos políticos, son dos, solamente Ramiro y Francisco Solar, las horas de patio son ni la mitad de eso, y también un montón de restricciones en relación a las encomiendas, porque Gendarmería en este caso es una traba permanente para que se establezcan condiciones un poco más dignas de las personas privadas de libertad y en particular de los presos políticos. Ahí es donde más se ensañan, ¿no? Entonces, es una situación bastante grave. Yo creo que, como dices tú, hay que probar suerte también en la justicia internacional, a ver si se pueden abrir algunos caminos. Lamentablemente, eso sí, tanto el sistema universal de derechos humanos como el regional, tiene una demora enorme en relación a juzgar casos. Por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un promedio como de 11 años más o menos, en juzgar. Y además tenemos también todo lo que está pasando, como señalábamos un poquito antes, no sé quién lo nombraba, en las conductas del imperialismo norteamericano y del bloque occidental de restringir fondos y todo a todos estos sistemas de justicia universales o regionales, ¿no? En el caso de la Corte Penal Internacional ya están amenazados un poco de eso, ¿no? Entonces, pero sin perjuicio de eso, yo creo que ahí hay dos estrategias. Obviamente está la estrategia jurídica, que es explorar todas las vías posibles, ya sea en el sistema nacional o internacional, y la otra es la presión. La presión social es súper importante en estos casos. Recordemos que en los años 90, toda la gente que fue condenada, entre ellos Ramiro y otros más, la gente del Mapo Lautaro, del MIRE EGP, que sufrieron condenas muy largas, eh, se pudieron abrir las puertas de la cárcel en como el año 2004, 2005, a raíz principalmente no de acciones de índole legal, sino de la presión que se dio adentro de las cárceles y afuera, a pesar de que era muy difícil pensar de que podía haber una solución normativa para efecto de todos esos presos políticos, me refiero a los que fueron parte de la coordinadora subversiva, lograron salir. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo cuando entré a estudiar a la universidad en el año 2003, la pelea de la prisión política era esa, sacar a ese grupo de compañeros y compañeras que, si bien obviamente no tuvieron la mejor solución eh, legal, sí la presión de interna y externa, todas las marchas que hubo por las coordinadoras por la libertad de ellos permitió que en algún momento se abriera eso. Entonces, si se genera una estrategia conjunta en relación a la movilización social externa, interna y a la vía jurídica, yo creo que podemos tener más suerte con ese tipo de presos políticos que son los que más años les dan, ¿no? Alguien escribió en el chat, dice que a Nicolás Piña lo condenaron a 12 años. Ya, yo pensé que eran 10, pero que son 12. Me corrijo. Oye, sí, hablando justamente sobre lo mismo, sobre la coordinación, es decir, nosotros acá vemos como cuando hay hechos como el caso de los presos o el caso de las tomas u otras situaciones de conflicto social en Chile, que como que el apoyo que se pueda lograr en Chile está enormemente disperso y ¿cómo se llama? En pequeños grupos que no se logra coordinar. ¿Qué piensas tú de eso? Porque, como tú dices, una presión importante puede jugar un rol en ese sentido. Nosotros acá en, en el exterior tratamos de vincularnos al máximo posible de organizaciones y de países para tratar de
de organizar cosas en conjunto para que tengan un mayor peso. Pero en Chile, ¿qué pasa con eso? Porque nos vemos de repente medio desanimados cuando vemos que hay tanta dispersión en los grupos de apoyo, en fin, sobre todo cuando no hay referentes políticos importantes que apoyen las luchas de una manera central. Después está Natalia con otra pregunta. Vale, compa. Sí, eso es un pendiente, no menor. O sea, yo creo que acá en Chile una de las cosas más complejas ha sido la unidad. Yo creo que no solamente en nuestra coyuntura, sino antes. Lamentablemente, por varias peleas chicas, siempre la gente toma caminos para allá y para acá, a veces pensando o actuando básicamente de la misma forma. Eh, Eso es un pendiente fuerte que hay acá. Por lo mismo, a ver, yo creo que lo mejor para poder ir saliendo de esta situación tan compleja que vivimos en Chile en cuanto a organizaciones populares, es apoyando a veces directamente a la gente que está movilizada y no quizás a través de ciertas organizaciones que de repente se quiebran, no sé. Me refiero, por ejemplo, en el caso de las tomas y campamentos, más que apoyar una organización, por ejemplo, antirrepresiva, como la de nosotros, quizás se pueden buscar directamente los vínculos con las tomas y los campamentos. En el caso de San Antonio, por ejemplo, tienen no solamente una coordinación interna que es importante, sino que formaron ahora el bloque de la quinta región, que son varias tomas, ¿m? Y que tienen gente reconocida, dirigencias que les permiten de alguna manera articular la protesta social y popular allá en terreno y también dar cara a los distintos escenarios en que tienen que negociar, en fin. Entonces, yo creo que en esta coyuntura sería bueno quizás tratar de tomar directamente esos vínculos, ¿no? En el caso de la 17 de mayo, a pesar de que fue desalojada, siguen ahí afuera del terreno y hay varias personas que responden un poco por todas las personas que están ahí en el lugar, no tienen vocería, en fin, a eso me refiero. Y quizás por ahí habría que comunicarse. Además, también eh, hay grupos de afinidades que apoyan directamente a ciertos presos. Por ejemplo, ahí dice Natacha, yo acompaño a Nico Piña. Y claro, el Nicolás Piña tiene un grupo que solidariza permanentemente con su causa. ¿M? Más allá que una agrupación, por ejemplo, de presos políticos, ahí hay un preso que directamente tiene su grupo que lo apoyan y que también se pueden establecer coordinaciones. Nosotros, por ejemplo, con ellos nos hemos topado varias veces a raíz de la coordinadora Naín Raramal, que nos han invitado. La mamá de este compañero participa. No sé si es la coordinadora, pero por lo menos ha ido, nos la hemos visto nosotros en algunos foros, en algunas actividades. Y también hay gente así, pues, o sea, el grupo, por ejemplo, de Francisco Solar también tiene su lote, y si uno quiere apoyar más eso, el grupo de Ramiro también, obviamente Ramiro tiene un montón de gente que lo apoya, y así, sin perjuicio de que ojalá el tiempo vaya permitiendo tener la maduración política suficiente para construir organizaciones que sean más amplias y que permiten enfrentar esta situación de una manera más eficaz, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en cuanto a movimiento antirrepresivo, estamos trabajando desde el año 2022, pero participamos todo el lote que formamos esta organización por más de 10 años en el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. Partimos en 2011 o 12 y estuvimos 10 años, después cerramos esa organización que era muy circunscrita al tema de abogados y tratamos de ampliarnos un poco más al activismo, que no fueran solamente abogados y abogadas, y llevamos un tiempo, ¿no? Entonces, por ahí igual hay gente que lleva harto tiempo que uno puede, yo creo que confiar, ¿no? No sé, pues yo por ejemplo he visto a la María Rivera, harto tiempo ha estado en la pelea de los presos políticos, el Washington Lizana, que trabaja ahora con nosotros en algunas organizaciones, que un abogado también trabaja hace mucho tiempo desde el caso Bomba, y así uno puede ver gente. Pero ojalá que ese estado se vaya superando y que la organización social y popular sea más protagonista. Natalia,
Mira, mi pregunta era volver sobre el tema de los presos. Nosotros aquí en todo caso tenemos una organización que se llama GIAPECH y con ello muchos de los compañeros que estás viendo tú participamos y apoyamos y seguimos con los presos que van quedando y que nosotros tenemos conocimiento. Y por otro lado, lo que yo quería preguntarte es por qué Marcelo Villarroel, que fue antiguo preso político, que salió antes que el Lago diera el perdonazo, él salió por gendarmería, digamos. ¿Por qué se le está pidiendo ahora en su nueva condena una fiscalía, que pase a la Fiscalía Militar? Yo creo que ya cumplió una parte de su pena y ahora debería salir. ¿Por qué se le pide de nuevo que sea juzgado por la Fiscalía Militar? Entonces, si tú sabes, yo veo que estás bien al tanto de lo que pasa con los presos subversivos y por eso te lo pregunto. Porque técnicamente no veo cómo lo pueden rejuzgar. Ya. Mira, en relación a ese punto, ¿qué te puedo decir? Marcelo Villarroel fue condenado por varias penas en el contexto de los años 90. Por esos hechos estuvo privado de libertad poco más de 10 años, si no me equivoco. También estuvo privado de libertad, antes fue uno de los presos políticos más jóvenes en Chile, en el año 86 estuvo en la cárcel de menores de Puente Alto, es decir, tiene una trayectoria de lucha importante que ha derivado en distintas prisiones de orden político. Pero una vez que él salió de la cárcel, como dices tú, en el año 2004 más o menos, de haber sido que salió, eh, él después, al estar vinculado a otros hechos de corte subversivo, volvió a ser condenado y fue condenado como una pena como de 14 años. La cosa que esa pena, él ya en términos de su tiempo ya la tiene cumplida, absolutamente. Pero como se le revocó la condena anterior, la de justicia militar, volvió a estar vigente. No es que tenga que ser condenado o juzgado nuevamente. Lo que hace es que lo terrible es que se revivió su condena antigua de Fiscalía Militar, porque estaba sujeto a la libertad condicional. Entonces, hoy día lo que lo mantiene en prisión, que es lo más inédito, son las condenas de justicia militar, que son más de 40 años, con tribunales que obviamente no correspondían a abogados, sino que a militares, con todas las críticas que existen, y además tribunales que no tenían ningún grado de imparcialidad, es decir, eran totalmente parciales. Hay que recordar que en la justicia militar, parte de los ministros que estuvieron vinculados decían derechamente que tenían una aversión a los luchadores sociales. Creo que hay un fallo famoso que respecto del Mago Lautaro dice que son jóvenes subversivos, eróticos y no sé qué diablos más, así los catalogan. Ese es el nivel de la justicia militar. Y, y eso es lo que lamentablemente le tiene trabada la puerta a Marcelo Villarroel, pero en parte su defensa hoy día está trabajando en un recurso de revisión justamente para tratar de eliminar estas condenas de justicia militar, que es lo que lo tiene privado de libertad, porque si fuera por los años en relación a los hechos subversivos posteriores, ya los tiene cumplidos. ¿Mm? Esa es la situación en términos generales de él. Gracias, Nicolás. ¿Es que queda alguna pregunta? Una, Le damos un par de preguntas porque vamos terminando, ya son las 20:49 acá en Francia, quedamos 2 horas. una pregunta cortita. Sí. Sí, para volver a los cabros, a los presos del estallido social, mi pregunta es si existe algún recurso jurídico para apelar en el caso de los cabros que tuvieron pensiones de gracia y que han sido revocadas. ¿Hay algún recurso jurídico para que puedan mantener las pensiones de gracia? Es una pregunta un poco complicada para mí porque me da la impresión de que eso, en mis conocimientos generales, dice más relación con el derecho administrativo. Yo, en cuanto a abogado, soy penalista, entonces puede que me esté carrileando ahí, pero siempre hay posibilidades de impugnar todo acto administrativo.
ya sea por la misma vía administrativa o a través de un recurso de protección. Eso te podría decir en términos generales. Obviamente el recurso de protección tiene un plazo limitado, son 30 días. Pero si alguien lleva a cabo una defensa en esa línea, debería ser alguien que se maneje más en esos términos, en términos de corte administrativo, Administrativo. que es lo que veo yo en el fondo, que yo soy dedicado como a los juicios penales duros, ¿no? Y el tema penitenciario. Ok. Luis quería hacer una pregunta. Mira, una pregunta más de orden político. Recién se habló de una coordinadora de tomas, por ejemplo, que existe. Bueno, también hay coordinadora dentro del sector poblacional, pero en el plano político que existe algo que podría llamarse la revolucionaria, que no tiene nada que ver con la izquierda que hoy día se le llama a la que está en el gobierno, por ejemplo, no es una izquierda. Entonces, eso mi pregunta. Yo sí que hay grupos pequeños, como el Partido Revolucionario de Trabajadores, que otros más por allí, esos serían grupos, pero es que ahí tú ves como abogado, que no es el terreno político que te incumbe, sin duda, si hay un trabajo político de cierto tipo, de partido de extrema izquierda, llamémoslo, con las poblaciones, con el tomas. Es que yo he escuchado hablar algunas intervenciones en la toma de la decisión, donde había jóvenes que me da la impresión que tenían una formación política. Yo estoy hablando como viejo, como muchos de nosotros, donde teníamos la esperanza que la izquierda revolucionaria iba a transformar la sociedad. Eso es una pregunta. Cualquier político, ¿no?, que estén vinculados a estas organizaciones populares. Ya, bueno, es una pregunta trascendental para la coyuntura. Yo ahí detrás de tu foto, creo que se ve bien, creo que está Miguel Enrique ahí atrás, en un cartel. Y claro, Sí, sí, ese es Miguel Enrique, ya. bueno, Sí, entonces, sí, pues mira, ahí es un desafío súper grande. Digo, te decía por la foto que tenía ahí atrás, porque, por ejemplo, el movimiento izquierda revolucionaria surge como una acumulación también de varias experiencias de lucha, ¿no? En aquellos años, la lucha de las tomas de terreno, en fin, dieron paso a esa maduración política para conformar organizaciones de ese corte. Yo creo que hoy día falta bastante eso, pues está ausente, pero sin perjuicio de eso, existen varios compañeros y compañeras que agrupados en distintos espacios también levantan esta idea, reivindican la lucha por la revolución, que a mí me parece absolutamente justa, como también lo hizo Miguel Enrique. Eh, y quizás el mismo proceso, eso sí, de anclaje, obviamente, de estas organizaciones con las demandas sociales y populares, como las tomas de terreno, puedan, y como mucho más, obviamente estoy hablando de las tomas de terreno, es un ejemplo, ¿no? Está la resistencia en el sur, hay distintas cosas, la resistencia estudiantil, en fin, den paso a la maduración de organizaciones que son fundamentales para enfrentar el proceso político. O sea, yo también creo en esa vía, en el fondo, de construir espacios eh, que permitan ser más eficaces, más frontales, más también amplios en cuanto a la representación de espacios populares para luchar, ¿no? Pero creo que una de las cosas interesantes es que en la revuelta popular de octubre, muchas personas que uno puede conversar por ahí por la calle o en una población a otro lado, en un sindicato, te dicen que eso falta. Entonces, si falta es porque están pensando en que eso ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que esa reflexión está, después del 18 de octubre está claro, eh, pero hay que ir viendo cómo pasa eso, ojalá, pues, ojalá que se vaya eso adelante y que, por ejemplo, a raíz de estos 50 años de la caída de Miguel, por lo menos la gente que es más de esa línea también ahí se atreva a salir adelante con proyectos. ¿Mm? ya, gracias. Quería hacer una pregunta, no sé si tiempo. Sí, Isabel, dale.
Ya, voy a tratar de, Sí, te no sé escuchamos. cómo. Sí, habla, habla. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ya, bueno, primero hablar rapidito porque ya que está terminando. Gracias a Nicolás por todas esas informaciones que nos ha dado. Yo quería hacerle recordar, porque eres muy joven, no supo que en los años se entabló la ley ese de armas en el año 72, porque nosotros vivimos la represión de la extrema derecha que quería exterminar toda la gente de izquierda y trataba de matar. Yo fui víctima varias veces, me salvé de atentados y bueno, y quería también hacer una pregunta. Quería saber si cuando hacen acciones, las asociaciones que tienen contacto con la prensa, prensa local o prensa internacional, cosas así. Y bueno, por último esa es una cuestión, y la otra cuestión más es una información que les voy a dar, que bueno, mi asociación participa a los Juegos Paralímpicos, porque estamos aquí en toda la época de los Juegos Olímpicos, y bueno, me dio la idea, yo como soy pintora, vamos a participar al principio de septiembre, y Mauricio va a estar como antiguo deportista, va a estar en el stand de nuestra asociación como, como antiguo deportista, una pintura que yo hice donde homenaje para los Juegos Olímpicos. Mauricio va a estar en septiembre en los Paraolímpicos aquí en Nantes, en Francia. Sí, Bueno, qué comprendieron. buena esa información que está dando, compañera, súper interesante también. Me alegro ahí que estén agrupados, haciendo cosas. Voy a estar atento a lo que dice para poder verlo. Y bueno, sí, pues, o sea, yo creo que el tema de la prensa también es un tema súper eh, pendiente, ¿no? O sea, la prensa es absolutamente hegemónica en Chile en relación a una idea, eh, y ha costado mucho de que parte de la información real de lo que sucede en relación a la presión política o a las luchas sociales pueda salir en la prensa oficial, ¿no? Entonces, por eso mismo, varias alternativas independientes ahí se han ido planteando y tratando de informar desde el punto de vista local o desde la realidad nacional que la prensa oficial no informa. Por ejemplo, la radio Villa Francia, súper buena, lleva un montón de años. eh, si no me equivoco, es como de las primeras radios comunitarias a finales de los años 80, y siempre sigue siendo una buena fuente de información. Está ahí en el mismo territorio. En La Victoria, la población de La Victoria en Santiago también hay varios medios informativos. Lamentablemente una de sus compañeras fue asesinada en un contexto que evidentemente tiene que ver Carabineros, ya que eh, ahora se destapó un caso de corrupción tremendo entre funcionarios de Carabineros y justamente la gente que trabaja en MEX, que fue la que le disparó en parte a esta compañera, ¿no? Entonces, hay harta iniciativa en ese plano, pero sigue siendo un tema pendiente, creo yo, tal como es la organización popular, como plantea el compañero anterior, tener acceso o construir medios que logren abordar más una realidad que está absolutamente soterrada por parte o distorsionada por parte de los medios oficiales. Tanto así que yo me atrevería a decir que después de la revuelta, en relación a cómo uno le sigue la pauta un poco a la prensa oficial de cómo va informando, hay hechos que ni siquiera se están informando para que no tengan quizá algún grado de adherencia que podría tener, por ejemplo, una protesta muy legítima en alguna parte de Chile, ¿no? Entonces es un tema pendiente y hay que ir rompiendo el cerco informativo con la mayor capacidad que tengamos, ¿no? Ok, gracias Nicolás, gracias a todos los compañeros que participaron desde Chile, Suecia, Francia y otros lugares. Estamos muy contentos de haber podido establecer el contacto contigo.
Esperamos mantenerlo, tratar de asociarnos en otras iniciativas. Nosotros estamos acá dispuestos siempre a informar en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, y ayudar en lo que sea, sea con los presos, con las tomas, con, en fin, con cada actividad que se pueda dentro de nuestra humilde medios, digamos, por supuesto, pero la idea es esa, digamos, la idea es agruparnos para, para actuar. Esa es la idea de estos conversatorios, de seguir el contacto, seguir con, intercambiamos la información, pero al mismo tiempo empujándonos mutuamente para seguir actuando en la coyuntura por los valores que creemos y los principios que creemos. Eh, Gracias a ti, gracias a Edgardo por haber hecho este contacto y te agradecemos enormemente. Y esperemos que tengamos una próxima charla en algunos meses más para hacer un punto, ver si podemos avanzar o hemos avanzado. Bueno, gracias por la invitación, muy interesantes las preguntas, las reflexiones, y a darle nomás, pues con toda la esperanza, sí. Yo creo que en algún momento se abrirán esas grandes alamedas, ¿no? Hay que seguir Así es. poniéndole bueno nomás y seguir madurando ahí la conciencia, la acción y la lucha revolucionaria. Así que un abrazo grande para todos y todas.